Muchas gracias por la oportunidad de exponer esta investigación que he realizado durante los últimos 2 años. Es parte de mi disertación doctoral también. Lleva por título El impacto de la educación emprendedora en las competencias y en la orientación emprendedora bajo un programa de responsabilidad social. Vamos a... Ya está. Estamos. Perfecto. Entonces quisiera empezar primero con una descripción del problema. El Perú, como ustedes saben, es un país en Latinoamérica con muchísima intención emprendedora. De hecho, el 39.7% de los peruanos, cuando se les pregunta, tienen intención de emprender en los próximos años, ¿no? Entonces, ese liderazgo peruano en intención contrasta mucho con el desarrollo y con la consolidación posterior de estos emprendimientos. El 22.4% de los peruanos tienen o están relacionados con algún tipo de negocio en etapa temprana, es decir, con menos de 3.5 años. Sin embargo, cuando vemos emprendimientos consolidados, ese número disminuye hasta el 8.4%, ¿no? Otro dato importante también es destacar que solo el 37% de los nuevos negocios finalmente llegan a consolidarse, es decir, que atraviesan esa barrera de los 3.5 años. Entonces, como vemos, existe mucha intención por emprender, muchas ganas, que es algo característico de los latinoamericanos, pero luego eso apenas tiene consecuencias en el establecimiento de negocios. El objetivo de esta investigación es responder a una pregunta, porque vemos a lo largo de Latinoamérica y en el Perú también una serie de iniciativas de educación emprendedora. Es decir, si es que realmente se puede enseñar a emprender. Y el enfoque de esta investigación es suponer que se puede enseñar y que se pueden desarrollar como competencias a nivel educativo. Y que eso también puede influir en la estrategia inicial, en el génesis del emprendimiento. El contexto de esta investigación se hizo en un programa de responsabilidad social mediante aprendizaje solidario, es decir, estudiantes trabajando en la vida real con emprendedores que tienen negocios funcionando. Para la caracterización de las competencias emprendedoras se utilizó el modelo Entrecom, que es un modelo joven, pero muy usado en la Unión Europea. Y para la caracterización de la orientación emprendedora, entendida como la estrategia, digamos, inicial del emprendimiento, se utilizó el modelo de Dess and Lapkin. Me gustaría primero también definir qué cosa entendemos por emprendimiento, y es un concepto multidimensional complejo, pero que incluye las acciones necesarias para crear negocios, como por ejemplo, de tipo de pequeños negocios, pequeños servicios, pero también grandes empresas, por lo cual cuando hablamos de emprendimiento estamos hablando de la creación de mercado, del aprovechamiento del potencial de mercado y también de la oferta de servicios y productos, ¿no? Emprender también, según la literatura, se puede entender como una capacidad personal para aprovechar esa oportunidad latente y obtener beneficios de participar en el mercado. Las competencias emprendedoras, para abordar el tema de competencias, desde el punto de vista educativo, me gustaría primero definir qué entendemos por competencia. La palabra en inglés es competency. Es una construcción multidimensional. Como ustedes saben, tiene una parte actitudinal, pero también de habilidades prácticas y también de conocimientos, ¿no? Y se puede medir. El concepto de competencia también es usado para describir el comportamiento de un individuo. Es decir, en el ámbito laboral, nosotros podemos decir que una persona es competente en algo cuando puede desarrollar una actividad. En ese sentido, la competencia emprendedora es el conjunto de competencias personales que puede tener un individuo para fundar y gestionar un negocio. Las competencias emprendedoras que no hay en la literatura, no existe un consenso único de cuál es el marco apropiado o el conjunto de competencias que necesita tener un individuo para tener éxito en el camino del emprendimiento. Un modelo muy novel, joven,
pero que está siendo adaptado rápidamente por los países en la Unión Europea, es el modelo Entrecom. Este modelo tiene 15 subcompetencias y las agrupa en al menos 3 grandes competencias. En principio, un emprendedor debe poder reconocer y crear oportunidades, crear ideas y aprovechar esas oportunidades del mercado. La segunda es que debe poder pasar a la acción, que es otra cosa que distingue a los emprendedores de las personas con buenas ideas. Todos tenemos buenas ideas, pero los emprendedores, además de eso, tienen la capacidad de pasar a la acción. Finalmente, también hay una macro competencia que es la capacidad de gestionar recursos, que por ejemplo, incluye temas de finanzas, de gestión de productos, de entender las ventas. La educación emprendedora la entendemos como un conjunto de iniciativas que son impartidas por universidades, institutos, colegios, en educación básica, gubernamental, pero también por programas gubernamentales. Ahora, el otro constructo que es interesante en esta investigación es la orientación emprendedora. Recuerden que lo que queremos en esta investigación es saber si la educación emprendedora que se dicta en distintos ámbitos influye en el desarrollo de competencias. Es decir, se puede enseñar, pero enseñar cómo comprendemos a la educación. Se puede formar a través de competencias. Y lo segundo interesante es saber si esa formación finalmente también lleva a la formación de una estrategia más elaborada. Si cuando crean las empresas, la orientación de ese emprendimiento también es influenciado por esa educación. La orientación emprendedora es un conjunto de decisiones estratégicas, políticas, que de manera intencional o no, el emprendedor toma cuando funda su empresa y, por ejemplo, diseña su modelo de negocio. ¿Por qué algunos emprendimientos, por ejemplo, son más innovadores que otros? ¿Por qué algunos emprendimientos, por ejemplo, diseñan de alguna manera un servicio frente a otros? Entonces, ese génesis ocurre también en la orientación emprendedora. La educación tiene algo que ver con eso. Lo vamos a ver a lo largo de la investigación. Para el modelo de orientación emprendedora vamos a usar el ampliamente usado modelo de Desan-Lapkin, que divide al menos en 3 factores. Autonomía, es decir, cuánto de autonomía tiene el emprendedor y coloca en la toma de decisiones para su emprendimiento. También la tendencia a innovar y la apertura al riesgo. ¿Cuánto riesgo es capaz de tomar una empresa para poder abordar el mercado? Así, nosotros voy a plantear 3 hipótesis. Que la educación emprendedora se relaciona con la orientación emprendedora, es decir, a través de la educación se puede tener mejores estrategias. La hipótesis 2 es sobre las competencias emprendedoras, es decir, si una persona desarrolla la capacidad y tiene la competencia para emprender, esto también influye en la estrategia futura. Esto, por ejemplo, ya lo sabemos en el lado empresarial, es decir, que la capacidad de líder influye en el negocio. La hipótesis 3 es que la educación emprendedora tiene también una relación positiva con el desarrollo de la competencia emprendedora, que es otra cosa que suponemos que la educación puede desarrollar competencias de emprendimiento. Este es el modelo teórico. Hay relaciones directas, explicaba yo la 1, la 2 y la 3, pero también tenemos otras hipótesis anexas, porque el marco de orientación emprendedora y el marco de competencias emprendedoras también es muy rico y tiene una serie de subvariables que podemos aprovechar para medir. La metodología, lo que hicimos es, a través de un programa de responsabilidad social universitaria, juntamos a emprendedores con alumnos. Cerca de 400 alumnos participaron con más de 100 emprendedores en una experiencia, en un aprendizaje experiencial. Es decir, no le pedimos a los alumnos que creen una empresa, que es lo que normalmente se hace en las universidades, sino le dijimos que trabajen con emprendedores de la mano, en emprendimientos reales, haciendo unas pasantías de 16 semanas. Entonces, durante 16 semanas los alumnos trabajaron junto a emprendedores, en temas como, por ejemplo, mejora de su modelo de negocio, de los procesos, estrategias de venta, de marketing, finanzas y temas de formalización. Al final del curso fueron encuestados 322 estudiantes que se encontraban estudiando a lo largo del país, en 3 ciudades distintas. El instrumento contó con 50 ítems. Es un estudio cuantitativo. Para medir las competencias emprendedoras utilizamos el trabajo de Inmaculada López. Es un trabajo muy nuevo que ha hecho ella sobre Entrecom.
y para orientación emprendedora utilizamos directamente el trabajo de Gregory Dess y lo fundimos en un instrumento que pasamos a los estudiantes. La técnica fue el de Confirmatory Composites Analysis mediante PLCC. Esta técnica, según la literatura, también es muy apropiada para medir el constructo de emprendimientos. Entonces usamos PLCC. Las variables, bueno, son las que mencioné: orientación emprendedora, que tiene innovación, toma de riesgo, productividad, educación emprendedora. Vamos un poco con los hallazgos. Este es el modelo ya de ecuaciones estructurales que sale de PLCC, y tenemos algunos datos bien interesantes, como por ejemplo las relaciones que hay, no sé si se logra a ver, pero por ejemplo la relación entre educación emprendedora y CE es fuerte, es de 0.51, esa ruta. También tenemos una ruta fuerte entre orientación emprendedora y competencias emprendedoras de 0.79. Está diciendo esto que en verdad se confirma que hay una relación entre educación y competencias, que era una de las dudas que teníamos, ¿no? Bajo un modelo tan característico como el aprendizaje experiencial. Pero también confirmamos que las competencias emprendedoras también tienen influencia en la estrategia, en la orientación del emprendimiento, ¿no? También existe una relación positiva, pero mucho más débil, entre la educación y la estrategia. Eso que a veces suponemos, ¿no? Que directamente se puede enseñar a dirigir un nuevo negocio. También verificamos el alfa de Conrad, por ejemplo, para medir el tema de los instrumentos, y encontramos, por ejemplo, algunas información relevantes, sobre todo al medir el R cuadrado, que nos confirma que efectivamente las variables se explican, por ejemplo, en el caso de competencias emprendedoras hasta un 92.3, en el caso también de la competencia emprendedora, pero de gestión de recursos, en un 0.74, y de pasar de la idea a la acción en 0.79, ¿no? Con esto nosotros confirmamos la hipótesis 1, porque presenta resultados significativos. La hipótesis 2 también presenta resultados significativos, y la hipótesis 3 también. Sumando otras validaciones, nosotros también hicimos un proceso de validez discriminatoria para saber si los constructos entre sí también no tenían relaciones. Hicimos convergente, pero también discriminatoria, para saber si los constructos entre sí, digamos, mantenían las relaciones que deberían mantener, o por otro lado no tenían las relaciones que no tenían que tener, ¿no? Entonces, ambos nos confirman que el modelo es lo suficientemente sólido para suponer las relaciones que están en esa hipótesis, ¿no? Finalmente, sobre la bondad de ajuste también, calculamos la bondad de ajuste. En el caso, por ejemplo, del modelo, la bondad fue de 0.43, y en el caso de la variable de orientación emprendedora fue de 0.56. La literatura lo que nos dice es con promedios mayores a 0.36, estamos hablando que el modelo que estamos presentando es bastante sólido, ¿no? Es lo suficientemente fuerte para poder validar las hipótesis que nos planteamos. Finalmente, ¿no? Para no pasarme del tiempo, quería hablar de algunas conclusiones interesantes que hemos logrado con ese estudio. El programa fue diseñado bajo un aprendizaje experiencial, es decir, poner en práctica el hecho de emprender. Pero, ojo, una de las cosas que aprendimos al diseñar este programa fue que emprender necesita orientación también. Es decir, si nosotros creamos cursos donde pongamos a los alumnos a simplemente crear emprendimiento, no existe una guía donde ellos realmente puedan ver si el negocio va bien o mal. Lo que hicimos nosotros en este aprendizaje experiencial es poner a emprendedores reales con problemas reales. En ese sentido, este instrumento también incluyó algunas preguntas de satisfacción, autopercepción, y encontramos que este tipo especial de programas de responsabilidad social son positivos tanto para las personas, para los emprendedores, como para los alumnos, ¿no? Este hallazgo es consistente con la literatura. Kolb ya lo había también identificado en el tema de aprendizaje experiencial. También se validó en la práctica que la educación emprendedora desarrolla competencias emprendedoras, que es otra cosa que
es bien interesante de decir, porque se hace muchísima educación emprendedora en Latinoamérica, mucha, pero digamos, la investigación demuestra que sí se puede enseñar, y sí se puede enseñar bajo los patrones de competencias que normalmente seguimos en las universidades, ¿no? Sobre el modelo Entrecom, que repito, es un modelo joven, que apenas tiene unos 3 años, lo medimos y en realidad es muy consistente. Hay mucha fortaleza en el constructo, por ejemplo, en la macrocompetencia, ideas y oportunidades, pasar de la idea a la acción y en gestión de recursos. Sin embargo, encontramos que hay algunas subcompetencias que son menos desarrolladas que otras. Por ejemplo, una de las que más le cuesta a los estudiantes desarrollar es el trabajo de equipo. Y uno podría decir por qué justamente el trabajo de equipo es una subcompetencia que es difícil de desarrollar, ¿no? Aquí habría que explorar con mayor cuidado la data, pero todo hace suponer que también el escenario de pandemia, por eso fue en el 2021, podría ser una variable a considerar, a pesar de que el trabajo fue de campo, o sea, los alumnos iban y trabajaban con los emprendedores. De todas maneras hay un miedo de trabajo cercano que puede influir, ¿sí? Sobre la orientación emprendedora, que es otra pregunta interesante, esa relación de la capacidad del emprendedor con la gestión empresarial. Es algo que tenemos muy claro en las grandes empresas, la capacidad del líder con el desarrollo de la empresa. Sin embargo, cuando hablamos de emprendimiento, se supone que esa experiencia es adquirida a través únicamente de la experiencia. Es decir, que los emprendedores no tienen educación, la mayoría de emprendedores no tienen educación formal, no han estudiado negocios y por lo tanto aprenden, como se dice, en la cancha. Sin embargo, sí hemos encontrado evidencias que la capacidad del emprendedor sí influye en la orientación emprendedora, lo que podría ser la estrategia futura del negocio, ¿no? Finalmente, la relación más débil que hemos encontrado en el modelo es entre la educación y la orientación emprendedora, entendida como la estrategia primaria o del génesis del emprendimiento. Sin embargo, es una relación positiva y creo que es una oportunidad también de seguir explorando qué hay entre la estrategia y el emprendedor, ¿no? Es una oportunidad de investigación para seguir explorando. Muchas gracias.